Buenas tardes, mis hermanos de Centro Cristiano Betel. Buenas tardes a las personas, a los hermanos, hasta donde llega este video. Me da gusto saludarlos a cada uno y en especial este fin de semana. Quiero saludarlos, un abrazo a todos y también a la iglesia local, a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, hermanos, y en especial quiero dar gracias a cada uno de ustedes por su amor para conmigo. También quiero dar gracias, hermanos, por sus oraciones para conmigo en estos días que fuimos intervenidos quirúrgicamente, y gracias a Dios pues vamos en restauración. Todavía este mes vamos a estar en restauración y en observación. Así es que quiero agradecer, mis hermanos, y a las familias su amor para con su servidor. Yo puedo decirles que pude sentir ese poder de la oración en mi vida, en mi cuerpo, en estos días, y lo sigo viendo todavía. Así es que agradezco, hermanos, su amor para con su servidor. Dios ha sido bueno y Dios ha escuchado su oración de ustedes, que ha llegado como incienso grato delante de su presencia. Por eso, mis hermanos, muchas gracias por su amor y su atención para con su servidor. Amén. Así es que gracias. Bueno, después de saludarlos, yo quiero compartir con ustedes la palabra de Dios que pues, nos ha sido encomendada. Y antes de ir adelante, yo quisiera leerles la palabra. Y esta palabra está en Salmos 20, versículo 6 y 7 y el 8. Y dice así: ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Oremos, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te agradezco por este momento, Señor, donde puedo compartir tu palabra con mis hermanos, con las familias de la iglesia, Señor, y aún más allá, donde tu palabra llega, Señor, por medio de esta vía electrónica. Padre, quiero pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, me respalde en esta tarde. Que tu Espíritu Santo, Señor, sumerja tu palabra, Señor, y pueda influir, pueda impactar en la vida de la iglesia, la vida de los hermanos, Señor. Espíritu Santo, sé sobre mí en esta tarde. Unge tu palabra y que tu palabra corra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor, en esta tarde. Amén, Señor Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, por allí ya mandamos el bosquejo escrito para que ustedes lo vayan estudiando, lo vayan meditando, lo vayan leyendo. Y quiero leerle un poquito de lo que yo escribí. Amada iglesia, el día de hoy quiero compartir una palabra que ha estado estos días en mi corazón. Sé que Dios la ha puesto para animarnos, alentarnos y seguir confiando en Él. Ya son 10 meses aproximadamente de que tuvimos que cerrar la iglesia por cuestiones ustedes ya conocidas. Como iglesia hemos tenido que implementar la búsqueda y el culto a Dios en nuestros hogares. Sé que no ha sido fácil, pero también reconozco que la presencia del Padre ha estado presente en cada uno de los tiempos de oración, de alabanza y predicación de la palabra en sus hogares. Por lo cual yo te invito a seguir en comunión y que día a día presentemos nuestras vidas en sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios. En estos últimos días, sé que has escuchado en las noticias que ya se desarrolló una vacuna y en algunos lugares ya se ha comenzado a vacunar. Eso es bueno, hermanos.
Pero déjeme compartir una porción de la palabra, al cual encontramos en Salmos 20. Y dice así la palabra: ahora conozco que Jehová salva a su ungido, y lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Aquí podemos ver, hermanos, podemos identificar la gran confianza que David tenía, la cual no estaba en cosas materiales o superficiales, sino en Dios mismo. El verbo salva viene de la misma raíz que victorioso. Así es, y nuestro Dios es un Dios victorioso. Entonces, y que dará la victoria a su ungido. Así es que, y hermanos, cuando leemos esta palabra, hoy debemos tener confianza en nuestras oraciones, que son escuchadas por Dios, y esta porción nos la muestra. Dice, lo oirá desde sus santos cielos. Y Dios, hermano, es un Dios que escucha nuestra oración, dice, desde sus santos cielos. Ahí nos escucha. Recuerda entonces, Dios no se mantiene en silencio para con su ungido, para con su pueblo, para con los que le buscan. Dios no se mantiene en silencio para con su pueblo, hermanos. Dios siempre atento a nuestra oración. Dios oye y envía ayuda desde su trono. Así que, mis amados hermanos, así como David confiaba, nosotros debemos de confiar. Y voy con ustedes a capítulo 20 de Salmos, que acabamos de leer. Y les decía yo que Dios puso una palabra en mi corazón de poder compartir con ustedes hoy en este fin de semana. Y la palabra de Dios lo encontramos precisamente en el versículo 7, que dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Y ¿saben qué, hermanos? El enfoque que quiero darles en esta tarde es esto. Yo les decía que en estos últimos días vemos cómo nuestras autoridades sanitarias, vemos cómo el gobierno ha luchado para poder controlar y poder inclusive deshacer esta pandemia que se llama COVID-19. Y yo veo el esfuerzo de las autoridades y veo su inversión en recursos y veo sus estrategias, cómo están aplicando la vacuna. Veo cómo el gobierno se organiza y prepara el plan de trabajo, cómo controlar esta pandemia. Y gracias a Dios por las autoridades, hermanos. Desde el principio, nuestras autoridades nos llevó a que nos pusiéramos cubrebocas, que tuviéramos sana distancia, que nos laváramos las manos, que nos aplicáramos gel, etcétera, etcétera. Esa es la responsabilidad, ese es el trabajo, esa es la forma que las autoridades han tratado de que la gente no se contagie, hermanos. Y agradecemos a las autoridades porque han hecho su parte como autoridad y como personas que son y con especialistas y todo. Pero ¿sabes qué, hermano? Pensando en esto, y yo les decía, hablaba yo de que inclusive ya han adquirido vacuna y todo para vacunar al pueblo, y ya vieron ustedes que empezaron con las personas de salud, y luego quieren ir con las personas de la tercera edad, con los maestros, y así sucesivamente. Es bueno su trabajo, su plan, pero ¿sabe qué, hermano? Dios puso en mi corazón una palabra. Todo eso es bueno, hermanos. Pero cuando vamos aquí a la palabra, dice: estos confían en carros y aquellos en caballos. Nuestras autoridades se confían en la vacuna,
se confían en su sabiduría, en su estrategia, en sus profesionales de salud y todos. Allí radica, o sea, su visión es corta, es material, es humana, hermano. Y hay razón, porque son personas igual que nosotros. Pero ¿sabe qué? La diferencia está en ustedes y en mí, que somos hijos de Dios, que nuestra confianza está puesta en Dios. Dice el salmista, estos confían en carros y aquellos en caballos. Y viene a mi mente, hermanos, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, iban huyendo hacia la tierra prometida y llegaron a la orilla del Mar Rojo, allí acamparon. Y dice la palabra de Dios que Dios endureció el corazón de Faraón y se fue tras de ellos y los alcanzó allá a la orilla del mar. Y dice la palabra que el pueblo de Israel levantó la vista, volteó a ver y venían hombres de carros y a caballo. Y se asustaron y temieron. Y le dijeron a Moisés, Moisés, ¿para eso nos trajiste aquí, para que muriésemos? Que no había tumba en Egipto. Pero dice la palabra que el Señor le dijo a Moisés, dile al pueblo que marche. Y el pueblo, y le dijo Dios a Moisés, levanta la mano y extiéndela hacia el mar. Y dice la palabra de Dios que Moisés extendió su mano y el mar se abrió. Y pasó el pueblo de Dios en seco. Y Moisés le dijo al pueblo, dice, caminen, no teman, porque hoy van a ver el poder de Dios. Y entró el pueblo al mar en seco. Y dice la palabra, cuando ya estaban a punto de salir, también Faraón se lanzó con su caballo y con sus carros. Pero grande fue su destrucción. Y así es, hermanos. Faraón se confiaba en sus caballos, en sus carros de guerra. Pero tú como yo, hijos de Dios, debemos de confiar en nuestro Dios. Y quiero leerte un pasaje que me encontré aquí en Deuteronomio 20. Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo. Amén. El cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Versículo 4. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros, para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarlos. Entonces, hermano, vemos aquí que nuestras autoridades se confían en sus recursos, en su sabiduría, en la obra de sus manos. Pero, hermano, usted y yo debemos de confiar en nuestro Dios. Y al ratito le comento un poquito más que lo que Dios puso en mi corazón. Fíjese bien lo que dice la parte B del versículo 7. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, ¿qué dice? Tendremos memoria. Ellos confían en carros y en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios. Así es que, mis hermanos, aquí está la clave. Debemos de confiar en nuestro Dios. Y quiero ir más adelante con ustedes. Encontré 4 puntos en la cual no debemos de confiar. Y ya vimos aquí el primer punto, no confiar en carros y en caballos, sin el nombre de Jehová, de nuestro Dios, tendremos memoria. El segundo punto que quiero hablar con ustedes, que no nos confiemos,
no confiar en los hombres. Quiero decirles, hermano, ahora que yo entré a cirugía, le dije Dios, y muchos de ustedes y yo oramos de esa manera, le dije Dios, voy a estar en las manos del hombre, pero que no sean las manos del médico, del especialista, sino que sea la mano tuya. Y muchos de ustedes me enviaron un mensaje animándome que la mano de Dios iba a estar sobre el médico, la mano de Dios en las enfermeras, en el anestesista. Y esa fue siempre mi oración: Dios, sea tu mano. Puse en primer lugar a nuestro Dios, no en los hombres. Y hermano, aquí estamos. Y les decía yo que no debemos confiar en los hombres. Jeremías 17:5 es bien fuerte la palabra cuando dice de esta manera. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. No, hermanos. Tenemos que poner en primer lugar a nuestro Dios. Los hombres son instrumentos. Imagínense, hermano, tuve 5 personas en el quirófano, 2 doctoras y el doctor y 2 asistentes. Y cuando yo estaba en ese lugar, le dije: Dios, tú eres aquí el principal, tú eres mi hacedor, tú eres mi sanador. Y entonces, así es que eran 6, ya no 5, porque estaba el principal, que era mi Señor. Entonces, hermano, no debemos confiar en los hombres. Son especialistas, son inteligentes, son hombres muy preparados. Pero en primer lugar tenemos que poner a nuestro Dios, como dice Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero a Dios y ya lo demás vendrá por añadidura. Así es que no confiemos en los hombres. Y Jeremías es bien fuerte en la palabra de Dios, bien fuerte. Entonces dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Vamos a ver otro pasaje que tengo anotado aquí en el Salmo 118. Y vamos a ver qué dice la palabra. Salmo 118. Espero que usted ya lo haya leído, ya haya recorrido con este bosquejo la palabra de Dios y se goce una vez más. Y dice Salmo 118, 8 y 9. Mejor es confiar en Jehová, amén, diga gloria a Dios, que confiar en el hombre, amén. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Es mejor, hermanos, confiar en nuestro Dios. Es mejor, hermanos, siempre tener la confianza en Dios. Como les decía yo, Dios usa a los hombres, pero por delante va nuestro Dios. Así es que, fíjense que me arrancó la palabra de Dios una sonrisa, porque dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Y me quedé pensando, ¿qué papel juega un príncipe? Y me encontré que es el heredero del rey, es el que tiene, vamos a decir, es el hijo del rey. Entonces, muchas veces nosotros en las cosas de la vida decimos: no, ese es el hijo del presidente, o ese es hermano derecha de X autoridad. Y a veces uno se allega a ellos esperando que, pues no sé, que le hagan un trámite, esperando que, pues como tiene un puesto allí muy especial, pues nos puede echar la mano. Y entonces yo dije: no, Dios, por mucho que sea rey, por mucho que sea príncipe, mejor es ir con nuestro Dios. Por eso dice el salmista: mejor es confiar en Dios, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre y que confiar en los príncipes. Sí, a veces, hermano, somos muy dados aquí en la vida
depender de nuestros contactos que tenemos, a lo mejor tienen alto puesto, alto rango por allí, y a veces como que uno acude con ellos para que nos ayuden, pero no, hermano, la Biblia es bien clara, es mejor confiar en Jehová más que a los hombres y a los príncipes. Y la Biblia aquí lo dice bien claro, hermano. Es mejor confiar en Jehová que confiar en los príncipes, o sea, en, no sé, gente que tiene carrera o tiene contactos o tiene puestos públicos. No, hermano, es mejor confiar en Jehová. Y hay otro pasaje que se parece mucho a Salmo 146, 3:7, 146, 3 y 7, dice así la palabra. No confiéis en los príncipes, otra vez el salmista dice, no confiéis en los príncipes. Y dice, y ni en hijo de hombre, porque en él, dice, porque no hay en él salvación. Así es que, hermano, estamos aprendiendo a la luz de la palabra, que es mejor confiar en Dios. Y no confiemos en los príncipes, ni confiemos en hijos de hombre, porque no hay en ellos salvación. Dice, por ejemplo, dice el 4, son mortales igual que nosotros, dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Son hombres iguales que nosotros. Mas nuestro Dios es de generación en generación. Él es eterno, hermanos. Así es que el hombre no se puede comparar con nuestro Dios. Así es que, hermano, no confiemos en hombres, ni en príncipes, ni en gente que tiene cierto, con lugar o cierto renombre. No, el mejor Dios, hermano. Y la palabra es claro. Así es que, y dice que aquí la palabra que su aliento, sale su aliento y se vuelve a la tierra. Es mortal, es igual que nosotros. Y en ese mismo día perecen sus pensamientos, o sea, se desaparecen de esta tierra. En otra que encontré la palabra, hermanos, no confiéis en las riquezas. Doy gracias a Dios porque cuando iba a entrar a cirugía, le dije, Dios, y ahora, cuando me dieron la cotización, dije, Dios, y ahora, y empecé a orar. Y Dios fue bueno, que suplió para esta cirugía. Entonces, pero es importante que no confiemos en las riquezas, es mejor confiar en Dios. Y quiero ir con ustedes a Proverbios 11:28, y dice así la palabra de nuestro Dios. Dice, aquí Dios echa abajo eso de confiar en los carros de guerra, los caballos de guerra, echa abajo eso de confiar en los hombres y en los príncipes. Pero dice lo que dice Proverbios 11:28, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Así es que el que confía en su riqueza, dice la Biblia, se va a caer, se va a derrumbar. Pero dice, mas los justos, los hijos de Dios como usted y yo, dice, reverdecerán como ramas. Así es que esa es la palabra. Vamos a otra palabra, Salmos 49:6, atrasito, quiero leer con ustedes. Y dice la palabra, Salmos 49:6. Téngame un poquito paciencia para buscar la palabra de Dios en mi Biblia. Y mire lo que dice Salmos 49:6. Goces, hermano, porque la palabra de Dios tiene promesas maravillosas para nosotros, sus hijos. Dice, los que confían en sus bienes, o sea, la gente confía en sus recursos, en su dinero. Dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas, dice, se jactan. Sí, o sea, el tener recursos, el tener dinero, y aún la Biblia habla que tienen mucho, dice, tienen muchedumbre de sus riquezas, se jactan porque, pues,
tienen recursos, pero la Biblia nos habla que dice esto no tiene validez. Se jactan, pero no valen nada a la vez. Entonces, así es que no confiarse en los bienes ni en cantidad o la multitud de riquezas que tengan, porque eso hace que el hombre se jacte. Entonces, mejor ser humildes. Y quiero ir con ustedes a Marcos. Ahora sí vamos al Evangelio de Marcos. Y miren lo que dice la palabra. Marcos capítulo 10 y versículo 23, 24 dice. Este pasaje o estas palabras del Señor Jesús hablan de un joven que quería entrar al reino de Dios. Él quería ser partícipe del reino de Dios y pues vino y Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, dice la palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y dice el Señor Jesús, viéndolo, su reacción, viéndolo, el Señor Jesús dice en el versículo 23, entonces Jesús, mirándolo alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijo, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían en las riquezas. Hermano, aquí la palabra nos enseña que no debemos confiar en las riquezas. Muchas veces las riquezas te hacen fuerte, dependes de ella, ¿sí? Pero a veces es mejor tener poco o no tener, o saber dar el lugar, los recursos que Dios nos da. Porque no es bueno depender de las riquezas. Qué bueno que Dios te ha bendecido. Qué bueno que Dios te ha prosperado. Pero siempre acuérdate que el que te lo ha dado es Dios. Y dale su lugar. Dale su lugar a nuestro Dios. ¿Sí? Porque el dinero, al final de cuentas, hermano, eso es algo material que en cualquier momento se puede acabar. Pero lo que no te puede faltar nunca es la gracia, la misericordia, el amor, el cuidado de Dios en tu vida. Así es que, hermano, cuidado con las riquezas, que no nos confiemos en ella, que no nos apoyemos en ella, que no dependamos de ella. Nuestra dependencia, nuestro apoyo, nuestro cuidado, nuestra victoria, nuestra salud, nuestra paz está en nuestro Dios. El tercer punto es no confiar en nuestro corazón, no confiarnos en nosotros mismos, porque podemos caer en esa situación, hermanos, de confiar nuestro corazón, de confiarnos en nosotros mismos. Proverbios 28, 26, y vamos a la palabra de Dios. Proverbios 28, 26, y mira lo que dice la palabra de Dios. 28, 26, hablando el proverbista, dice: el que confía en su propio corazón, híjales, es necio. El corazón es engañoso, hermano, a veces. Pero no te confíes en tu propio corazón, porque la Biblia le llama necio. Y ahí Dios nos reprueba con su palabra. Dice: mas el que camina en sabiduría será librado. Mis hermanos, Dios ha puesto sabiduría en nuestro corazón. Y como hijos de Dios, tenemos ese beneficio, ese privilegio, hermano, de
caminar en sabiduría como hijos de Dios, y Dios nos respalda, Dios nos bendice, hermanos. Así es que dice, cuidado, porque el que confía en su propio corazón es necio. Y vamos ahora otra vez al Nuevo Testamento, y está en 2 Corintios, y mire lo que dice la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 1, versículo 8, y dice así la palabra de nuestro Dios. Porque dice el apóstol Pablo, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino de Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Aquí el apóstol Pablo nos habla de su experiencia, de sus luchas, de sus tribulaciones, cuando estaba en Asia. Y dice aquí la palabra, fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y quería ver un poquito para poder yo entender. Busqué la palabra abrumados, y abrumados habla de agobiado, de exhausto y de oprimido. ¿Cómo estaba Pablo? Exhausto, luchando, agobiado, ya estaba vamos a decir, por rendirse. Dice, de modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea, ya estaba tan abrumado, estaba tan agobiante, que ya se había casi rendido para poder conservar su vida, dice. Pero tuvimos, dice, en nosotros mismos sentencia de muerte. O sea, hermano, su tribulación, sus luchas, su problema, ya lo tenía tan agobiado que él ya lo consideraba sentencia de muerte. O sea, ya estaba a punto de morir. Pero dice el apóstol, para que no, y fíjense nada más, para que no confiásemos en ¿quién? En nosotros mismos. O sea, Dios permitió esa lucha, esa tribulación, ese problema, esa situación difíciles. Dios permitió al apóstol Pablo, pero dice, me gusta, dice él en su palabra, para que no confiásemos en nosotros mismos. O sea que cuando estás a punto de rendirte es cuando tú le dices, Dios, hasta aquí llegué, ya no puedo más. Y así es, hermano, cuando se presentan las tribulaciones, los problemas, las enfermedades, la escasez, es para que usted y yo no nos confiemos a nosotros mismos. Cuando decimos, hasta aquí llegué, Señor, hasta aquí pude, le estoy diciendo a Dios, hasta aquí llegué como hombre, pero hoy yo quiero ver tu intervención, tu mano poderosa, hoy confío en ti. Y dice el apóstol Pablo, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino, y aquí viene la respuesta del apóstol Pablo, sino en Dios que resucita a los muertos. Dice Romanos 8:11, es el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Aquel que es poderoso, dice, si levantó a Jesucristo de entre los muertos, mora en vosotros, vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu. Así es que, hermanos, Dios salvó a Pablo de ese naufragio. Dios lo salvó de esa situación difícil. Pero cuando Pablo reconoció que ya no podía más, por eso él declara que habíamos perdido la esperanza de conservar la vida,
Dice, nosotros tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Y para que esto, dice, no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. El cual, dice Pablo, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Hermano, no confiemos en nuestro corazón, no nos confiemos en nosotros mismos. Hermanos, creo que como cristianos hemos visto cómo cuando, hermanos, nos derramamos delante de Dios, Él nos levanta, Él nos da vida. Así es que, mis hermanos, quiero solamente hacer un resumen. No confiar en carros y en caballos, no confiar en los hombres, no confiar en las riquezas y no confiar en nuestro corazón ni en nosotros mismos. Hermano, ¿por qué digo esto, hermano? Yo les decía hace un momento, gracias a Dios por las autoridades. Están luchando por vacunar al pueblo de Dios. Están luchando, llamando la atención que la gente se guarde, que no salga de su casa. Las autoridades están luchando para que la gente entienda, que se cuide, que use cubrebocas, que tenga cuidado de la limpieza. Y qué bueno, las autoridades hacen. Pero en especial, hermano, ¿sabes qué? Dios me hace sentir que si te van a vacunar, gloria a Dios que te toque esa porción. Pero pon primeramente a Dios. Él es quien te guarda. Él es quien te cuida. Que Dios use las vacunas para contrarrestar esta pandemia. Las autoridades la van haciendo. Pero ¿sabes qué? Reconoce primeramente a Dios en tu vida. Reconoce primeramente al Señor. Qué bueno por las autoridades. Que Dios los bendiga y que Dios los use. Pero tú pon tu confianza en el Señor. Y si te das cuenta, yo le titulé, nosotros confiamos en el Señor. Sí, no digo que no te pongan la vacuna. No quiero entrar en ese punto de controversia. Es bueno. Por eso las autoridades de salud lo recomiendan. Pero para que tenga más efecto y más peso, la vacuna, deja que el Señor te ministre, confía en Él. Allí está nuestra confianza, hermano. Ya lo demás viene por añadidura. Así es que, mis hermanos, no tengas miedo, porque luego yo he visto por ahí que dicen que y si es bueno o es malo. Mire, yo no digo nada. Yo sé que viene de parte de Dios y Dios está ayudando a las autoridades. Inclusive, hermano, se oye por ahí que hay algunas reacciones. No tengan miedo. Antes de que te toquen las vacunas, ora a Dios para que tu cuerpo esté fortalecido espiritualmente y físicamente, hermanos. Amén, hermanos. Confía en el Señor. Y termino con ustedes leyendo la palabra de Dios, lo que dice en Salmos 9 y 10. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Hermanos, usted es hijo de Dios. Usted es pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios. Y dice aquí la palabra. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Y tú conoces el nombre de Dios. Tú conoces que el Señor nos dio un nombre, que es sobre todo un nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Así es que, hermano, tú lo conoces. Tú conoces su palabra, has leído su palabra, has escuchado de su palabra. En este momento aún, la palabra de Dios llega a tu vida. Y dice aquí la palabra, en ti confiarán
los que conocen tu nombre. Usted conoce a Dios, hermano. Ánimo. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscan. Hermano, hoy es el tiempo de buscar a Dios. Puedo decirles con toda confianza que ha sido parte de mi vida en estos días buscar a Dios. Y aquí estoy todavía. Así es que, ánimo, pueblo de Dios, que Dios fortalezca tu fe y que totalmente nosotros podamos, hermanos, confiar en el Señor. Amén. Quiero orar por ustedes. Quiero que hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu bendita palabra, porque hoy somos, Señor, enseñados, instruidos, que nuestra confianza eres tú. Y yo sé que mis hermanos, todos mis hermanos, han reconocido que tú eres el Todopoderoso. Y su confianza, su fe, su creencia está en ti. Por lo tanto, Dios, gracias por mis hermanos que han creído en ti, han creído en tu palabra. Gracias, Señor, porque su fe ha estado puesto en ti en estos últimos días, Señor. Padre, aviva nuestra fe. Aviva, Señor, nuestra confianza en ti, en el nombre de Jesús. Dios, que tu palabra no regrese vacía. Yo bendigo a mis hermanos y que en estos días tan difíciles que estamos viviendo como iglesia, nada ni nada, Señor, nos separe de tu amor. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén, Jesús. Mis hermanos, Dios le bendiga. Buenas tardes, buenas noches, a la hora que usted vea la proyección. Estamos en contacto. Amén. Y nos